Me llamo Clara Valdés. Tengo 66 años. Y durante la mayor parte de mi vida he creído que con paciencia se puede remendar casi todo: heridas, orgullos, incluso los silencios que pesan. Tal vez por eso, cuando el teléfono sonó ese miércoles por la mañana y vi el nombre de mi hijo en la pantalla, mis manos temblaron como si estuviera a punto de abrir un regalo que había esperado por años. «Mamá», dijo Javier, con una calidez que no le conocía hace tiempo. «Ven temprano este sábado. Vamos a festejarte en grande». Hacía meses que no me hablaba más que para preguntarme sobre impuestos o pedirme algún favor. De fondo, escuché la voz ágil y brillante de Sofía. «Tenemos algo especial preparado, no llegues tarde». Por un instante me quedé sin palabras. Miré alrededor de mi pequeña casa en Mérida, la misma donde crié a Javier tras la muerte de su padre. La luz de la tarde caía sobre las fotos enmarcadas en la repisa: cumpleaños, graduaciones, momentos en los que aún éramos un equipo. Claro que sí, logré decir al fin: ahí estaré. Cuando colgué, me quedé junto a la ventana, viendo cómo las bugambilias se mecían con el viento. Intenté calmar el nudo en mi pecho. Tal vez esto era el comienzo de algo bueno. Sofía podía ser de lengua filosa, pero también era ambiciosa. Quizá estaba aprendiendo a ser más amable. Y Javier, bueno, tal vez había entendido que el tiempo no espera a que uno se disculpe. Esa noche, saqué mi vestido verde del armario, el que compré hace 20 años para la graduación de Javier. Lo planché con cuidado, alisando las arrugas con la palma de mi mano. La tela aún olía levemente a cedro del baúl donde lo guardaba. Me arreglé el cabello. Me puse un toque del perfume suave que reservo para los domingos y dejé mi bolso listo junto a la puerta. Por primera vez en años, la casa no se sentía tan silenciosa. Me fui a dormir imaginando risas, el tintineo de copas, la mano de mi hijo cubriendo la mía con cariño. No sabía que para el sábado por la noche, esa misma mano temblaría por una razón muy distinta. El sábado llegó envuelto en una luz dorada que hacía brillar el malecón de Veracruz. Llegué 15 minutos antes, como siempre, alisando la falda de mi vestido verde antes de bajar del taxi. El restaurante era más elegante de lo que imaginaba. Candelabros de cristal destellaban tras las ventanas altas. Meseros con camisas impecables llevaban bandejas que parecían espejos de plata. Por un momento, sentí un orgullo cálido en el pecho. Mi hijo podía permitirse un lugar así. Tal vez la distancia entre nosotros había valido la pena. Una joven hostess me recibió con una sonrisa ensayada. «Buenas tardes, señora. Su nombre, por favor, Clara Valdés. Mi hijo reservó una mesa, Javier y Sofía Morales». Su expresión titubeó. Miró hacia el comedor. Luego sacó de debajo del mostrador una tarjeta plastificada con un cordón. «Por favor, póngase esto, señora. Es para la asignación de asientos». En la tarjeta, en letras mayúsculas, se leía «Invitada limitada». Dudé. Debe haber un error. Antes de que pudiera terminar, la voz de Sofía resonó desde el otro lado del salón. «Mamá, qué bueno que llegaste». Ya estaba grabando con su celular, con esa sonrisa brillante y pulida para la cámara. Javier estaba a su lado, sonriendo con torpeza. Caminé hacia ellos, con la tarjeta colgando contra mi pecho. Sofía se acercó y tocó la tarjeta con una uña perfectamente manicurada. «Ay, Clara, no pongas esa cara tan seria. Es solo por diversión. Igual puedes sentarte y tomar agua». No, Javier soltó una risa débil, esquivando mi mirada. «Sí, mamá, relájate. Eres parte del festejo». Algunos comensales cercanos giraron la cabeza. Con una mezcla de curiosidad y incomodidad, el mesero que me había guiado apartó la vista, fingiendo ajustar los cubiertos. Sentí que me ardían las mejillas, pero forcé una sonrisa y me senté. La mesa relucía con cubiertos de plata. 3 copas de vino por lugar. Platos ya servidos con entradas, pero frente a mí solo había un vaso de agua vacío. Doblé mi servilleta lentamente, con los dedos temblando,
Sofía se inclinó, aún grabando. ¿Ves, mamá? Por fin tienes tu noche especial. La risa que siguió fue tan afilada que cortó el murmullo de las conversaciones. Afuera, la marea comenzaba a subir, rozando suavemente los barcos anclados constante, indiferente, como si ya hubiera visto este tipo de crueldad antes. Los platos de la cena fueron retirados casi tan pronto como llegaron, reemplazados por una carpeta brillante que Sofía deslizó hacia mí. El bullicio a nuestro alrededor se apagó bajo el peso de su repentina seriedad. «Mamá», comenzó, con un tono dulce pero ensayado, «queríamos hablarte de algo importante. Javier y yo estamos preocupados por ti viviendo sola a tu edad, lidiando con tantas cuentas, así que tomamos la iniciativa de preparar unos documentos para facilitar las cosas». Miré a Javier, pero él solo bajó la vista, trazando el borde de su copa con un dedo. Sofía abrió la carpeta, mostrando pilas de papeles con letras pequeñas y sellos notariales. «Son solo autorizaciones básicas», dijo con ligereza. «Poder notarial, transferencia de propiedades, cosas legales sencillas. Esto nos permitirá manejar todo por ti, pagar impuestos, mantener tu casa. No tendrás que preocuparte por nada». Su uña perfectamente pintada señaló una línea cerca de la parte superior. Mi nombre aparecía una y otra vez, seguido por los suyos. Sentí que se me cerraba la garganta. Javier finalmente habló, con voz baja, casi apologética. «También encontramos un lugar para jubilados en las afueras de Xalapa. Es privado, seguro, muy bonito. Tendrías tu propia habitación con vista al jardín». Las palabras quedaron suspendidas como un aire húmedo. Por un momento, pensé que había escuchado mal. «Un lugar para jubilados», logré decir. «Javier, mi casa». Él me interrumpió suavemente. «Tendrías todo lo que necesitas, mamá, pero no puedes vivir sola para siempre». Sofía sonrió con frialdad. «Exacto. Has hecho tanto por nosotros, ahora déjanos cuidarte. Solo necesitamos tu firma». Miré el bolígrafo que había colocado cuidadosamente junto a mi plato. Su peso parecía enorme. La música del restaurante se desvaneció en un zumbido bajo y solo podía escuchar mi propio pulso. Cuando no me moví, la sonrisa de Sofía se tensó. «Si tienes problemas para entender los documentos, podemos pedir una evaluación. Es algo común cuando hay dudas sobre la capacidad mental». Javier se estremeció, pero no dijo nada. Por primera vez en años, el espacio entre nosotros se sintió definitivo. Doblé las manos en mi regazo para detener su temblor y miré los papeles. Dándome cuenta de que esto no era una cena, era un despojo silencioso disfrazado de preocupación. Las palabras de Sofía se volvieron un murmullo mientras seguía explicando los documentos, pero mis pensamientos ya estaban en otro lugar, en los años silenciosos que nadie nunca preguntó. Tras la muerte de mi esposo, Esteban, en un accidente automovilístico en una carretera mojada cerca de Coatepec, no quedó nadie para sostener el suelo bajo mis pies. Javier tenía solo 10 años. Acepté todos los trabajos que pude cosiendo cortinas para un hotel, remendando uniformes para una empresa de limpieza, incluso planchando manteles para un restaurante que nunca podía darse el lujo de dar propinas. Por las noches, cuando Javier dormía, me sentaba junto a la ventana de la cocina con una lámpara pequeña y mi vieja máquina de coser, que zumbaba como un latido. Le decía que estábamos bien, que el seguro de su padre nos alcanzaría, que todo estaba bajo control. Pero no duró mucho, no después de las cuentas del hospital y los costos del funeral. Lo que me salvó no fue la suerte ni la ayuda de la familia. Fueron los anuncios de remates hipotecarios que encontré escondidos en las últimas páginas del periódico local. En ese entonces, las casas en la periferia de Mérida se vendían por menos que un coche usado. Compré una, luego otra, siempre a mi nombre de soltera, Clara Montes, para mantenerlas separadas de las deudas de Esteban. Yo misma las limpiaba, pintaba las paredes, las rentaba a parejas jóvenes que apenas comenzaban.
Nada lujoso, pero constante. Cuando los trámites se complicaron, recurría a Antonio Rivera, un viejo amigo de Esteban que se había convertido en abogado. Tenía una manera tranquila y una mirada aguda. La primera vez que lo vi tras el funeral, me dijo: «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Solo no dejes que lo sepan todavía», sonrió entonces, amable pero astuto. Durante 20 años, Antonio manejó mis escrituras y cuentas. Nunca habló de ello con nadie, ni siquiera cuando Javier comenzó a presumir el coche nuevo que Sofía había elegido a crédito. Sofía seguía hablando ahora, su voz suave y segura, describiendo cómo podía firmar con confianza. El rostro de Javier estaba pálido bajo la suave luz del restaurante. No me miraba a los ojos. Tomé mi vaso de agua para estabilizar mi mano. Bajo el mantel, saqué mi celular de mi bolso. La pantalla brilló débilmente contra el lino. Mis dedos actuaron por instinto, escribiendo un mensaje que nunca imaginé necesitar enviar a Antonio. «Cancela todo». Cuando dejé el teléfono, Sofía seguía hablando. El mesero vino a rellenar mi vaso, sus ojos desviándose hacia mí con un rastro de compasión. Asentí un agradecimiento, con una sonrisa pequeña pero firme. Por primera vez en años, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era enojo, no era miedo, sino el peso tranquilo de la certeza. Había pasado décadas construyendo una vida desde retazos, hilo por hilo. Pensaron que podían deshacerla con un bolígrafo. Doblé mi servilleta, puse las manos sobre la mesa y esperé. Afuera, la marea estaba cambiando. Para el postre, la confianza de Sofía se había vuelto frágil. Su risa salía demasiado rápido, sus palabras demasiado brillantes. Javier revisaba su celular cada pocos minutos, fingiendo mirar mensajes, aunque su mandíbula comenzaba a tensarse. Entonces comenzó. Un zumbido agudo, seguido de otro. La luz de su pantalla parpadeó contra la copa de vino. Su rostro palideció mientras revisaba las notificaciones, alertas bancarias, transacciones fallidas, algo sobre acceso a cuentas restringido. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, con voz casi susurrante. «Seguro es un error», murmuró él, tocando la pantalla con furia, pero el color se le escapó de las mejillas. Intentó con otra tarjeta. El mesero regresó un minuto después, murmurando cortésmente: «Lo siento, señor, fue rechazada». Sofía soltó una risita nerviosa. «No puede ser. Prueba con la mía». La máquina sonó de nuevo rechazada. La risa se le apagó en la garganta. Sacó otra tarjeta, luego otra. Cada vez, el sonido se repetía frío, mecánico, final, a nuestro alrededor. El restaurante zumbaba con una incomodidad silenciosa. Los comensales fingían no notar, con los tenedores en el aire. Me quedé quieta, con las manos dobladas junto al vaso de agua vacío, la tarjeta en mi pecho. Invitada limitada captó la luz por última vez. Me la quité, la puse junto a mi plato y saqué mi bolso. El murmullo de sus susurros de pánico llenó el aire mientras ponía 3 billetes doblados sobre la mesa. «Esto es por mi agua», dije suavemente. Los ojos de Sofía se alzaron, la confusión tornándose en miedo. «Me voy», añadí, levantándome de la mesa. «Parece que tienen mucho que resolver». El mesero se hizo a un lado, abriendo paso mientras caminaba hacia la puerta. Detrás de mí, las voces subían, la de Javier cortante, la de Sofía desesperada, mientras el jazz suave del restaurante seguía sonando, imperturbable ante su debacle. Afuera, el aire de la noche olía a sal y lluvia. Me enderecé el abrigo y caminé hacia la noche, calma como la marea. Por la mañana, la satisfacción de la noche anterior se había asentado en una extraña quietud. Me reuní con Antonio en un pequeño café cerca de la Plaza Grande, el mismo donde firmamos nuestra primera escritura hace casi 20 años. Llegó temprano, como siempre, con su maletín de cuero descansando ordenadamente a su lado. «Buenos días, Clara», dijo,
con voz tranquila pero pesada. Has desatado una tormenta. Sonreí débilmente. No la desaté, Antonio. Solo dejé de fingir que el agua estaba quieta. Abrió una carpeta delgada, entrecerrando los ojos mientras revisaba los documentos. La empresa de Javier Finanzas Morales está bajo auditoría. La investigación comenzó hace semanas, pero tras las congelaciones de cuentas anoche, todo se aceleró. Han estado moviendo fondos a través de entidades fantasma. Arriesgado, mal disfrazado. Mi estómago se apretó. Y Sofía Antonio suspiró. Peor. Usó una de tus propiedades en Mérida, el dúplex de la colonia Alemán, como garantía para un préstamo que nunca planeó pagar. Lo descubrimos solo porque tu propiedad está bajo tu nombre de soltera. Esa separación te salvó. Miré la luz del sol derramándose sobre la mesa, el aroma del café tostado cortando el peso de sus palabras. Se inclinó más cerca, bajando la voz. No es solo mala gestión financiera, Clara. Es fraude de seguros. Inflaron pólizas, presentaron reclamos falsos bajo el patrimonio de tu difunto esposo. Eso ya es terreno criminal. Por un momento, el mundo pareció inclinarse. Todos esos años de paciencia silenciosa habían llevado a esto, a encontrar a mi propia sangre enredada en un engaño que podría destruirlos. Antonio me observó de cerca. ¿Quieres presentar cargos? Negué con la cabeza lentamente. Todavía no. Asintió una vez, entendiendo más de lo que dije. Luego cerró la carpeta y susurró. Paciencia. Entonces, la verdad ya está trabajando. Afuera, las campanas de la catedral comenzaron a sonar medidas, inevitables. El viernes por la tarde, el patio de la escuela brillaba con el calor del inicio de la primavera. Los niños salían en oleadas ruidosas, con mochilas rebotando, sus risas cortando el zumbido de los autos y las chicharras. Entonces, la vi a Elena con sus trenzas algo torcidas, sus zapatitos rosados desgastados en las puntas. Cuando me vio, corrió hacia mí, su voz resonando en el estacionamiento. Abuela, me arrodillé mientras me abrazaba por el cuello, su pequeño cuerpo cálido contra mi pecho. Te extrañé, pequeña, susurré. Mamá dijo que ya no puedes cuidarte sola, dijo con naturalidad, sus ojos buscándome con una preocupación infantil. Por eso no te veo mucho. Sus palabras dolieron, pero solo sonreí, apartando un mechón de su frente. Ay, pequeña, a veces los grandes dicen cosas que no sienten de verdad. ¿Qué tal si hacemos galletas este fin de semana y demostramos que todavía sé manejar una cocina? Ella rió, convencida al instante. Tomé su mano y la llevé al coche. El camino de regreso a mi casa fue tranquilo, apacible. Elena tarareaba, mirando los manglares pasar, mientras yo sentía el peso de cada decisión detrás del volante. En el asiento del copiloto, dentro de mi bolso de cuero, estaban los documentos que Antonio había preparado, papeles de custodia temporal, firmados y sellados hace 2 días. Elena apoyó la cabeza contra la ventana y susurró: ojalá pudiera quedarme más tiempo contigo. Abuela, aquí todo es tranquilo. Se me hizo un nudo en la garganta, pero logré una risa suave. Entonces está decidido, dije. Te quedas el fin de semana. Mientras cruzábamos el puente hacia el lado tranquilo de la ciudad, la luz del sol se extendía sobre el río. Por primera vez en semanas, el futuro no se sentía como miedo, se sentía como propósito. Pasada la medianoche, comenzaron los golpes. Al principio, pensé que era un trueno acercándose desde el puerto, pero el ritmo era demasiado humano, enojado, desigual. Elena se movió en la habitación de huéspedes arriba, murmurando algo en sueños. Me levanté en silencio, ajustando mi bata, y me dirigí al pasillo principal. Los golpes volvieron, más fuertes. ¡Mamá! La voz de Javier se quebró a través de la puerta. ¡Abre! ¡Tenemos que hablar detrás de él! El grito agudo de Sofía resonó en la noche. ¡No puedes esconderte ahí! ¡Clara, nos arruinaste! Me quedé a unos pasos de la puerta, con el pulso firme pero frío. A través del cristal angosto,
Los vi Sofía descalza, con el maquillaje corrido. Javier aferrando su celular como si fuera su salvación. Su coche estaba mal estacionado junto a la acera, con los faros encendidos y el motor rugiendo. Mamá, por favor. El tono de Javier pasó de la rabia a la súplica. Congelaron todo, la casa, las cuentas, todo se fue. Dijeron que era fraude, que se detuvo cuando Sofía lo empujó a un lado, su voz quebrándose. Esto es tu culpa, tú y tus secretitos. Hablé a través de la madera, mi voz baja pero firme. Deberían irse a casa, los dos. Es tarde. Sofía golpeó la puerta con la palma. No tenemos casa. Antes de que pudiera responder, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose. Había llamado a Antonio horas antes, sospechando que esto podría pasar. Su oficina ya había notificado a las autoridades locales sobre el acoso y las investigaciones en curso. Las luces azules bañaron las ventanas del porche. 2 patrullas se detuvieron, con las llantas crujiendo contra la grava. Los oficiales bajaron, con voces tranquilas pero autoritarias. Señor y señora Morales, dijo uno, tienen que alejarse de la propiedad. Hay una investigación activa. Los hombros de Javier se hundieron. Sofía se quedó inmóvil, su rabia colapsando en incredulidad. No abrí la puerta. Solo me quedé ahí, con la mano en el cerrojo, escuchando cómo sus voces se desvanecían bajo el sonido de palabras oficiales medidas, finales, arriba. Elena dormía pacíficamente. 3 días después, el aire en Mérida se sentía más pesado, como si toda la ciudad supiera que algo se había roto. Los titulares no usaban sus nombres, pero reconocí la historia al instante: mala gestión financiera, firmas falsificadas, colaterales fraudulentos. Para cuando los investigadores vinieron a tomar mi declaración, la verdad ya había comenzado a engullirlos. Javier llegó primero a la audiencia, con el rostro demacrado y pálido, la confianza agotada en sus ojos. No me miró. Mamá, susurró cuando nos cruzamos en el pasillo. No sabía que ella había ido tan lejos. Fue idea de Sofía, solo quería ayudar. Sofía apareció momentos después, escoltada por su abogado, con una compostura frágil pero intacta. Cuando vio a Javier, siseó. Tú también firmaste. No te atrevas a echarme la culpa. Sus palabras se mezclaron acusaciones disfrazadas de disculpas. No dije nada. El asistente del juzgado me llevó a una pequeña sala de conferencias donde di mi testimonio una vez, en voz baja, hecho por hecho. No alcé la voz ni dejé que temblara. La verdad tenía suficiente peso. Antonio estuvo cerca, silencioso como siempre, entregando los archivos que habíamos guardado bajo llave durante años. Para el final de la semana, los veredictos llegaron rápido: incautación de bienes, restitución, múltiples cargos bajo revisión federal. Su casa fue embargada, los autos remolcados, las cuentas vaciadas para pagar lo que se pudiera recuperar. Mérida siguió adelante, como siempre, sus mareas llevando los escombros al mar. Me alejé del ruido, cerrando la reja de mi casa a los reporteros y vecinos curiosos. Algunas noches aún escuchaba el eco de los puños de Sofía contra mi puerta, pero ya no me asustaba. La justicia no llegó con triunfo, llegó silenciosa como una marea que retrocede, dejando espacio para que la orilla respire de nuevo. Meses después, el aire en el puerto de Progreso olía a sal y jazmín. La ciudad había retomado su ritmo, barcos flotando, gaviotas girando perezosamente sobre el agua. Elena saltaba unos pasos adelante, su risa llevada por el viento. Estaba más alta ahora, más segura, la clase de luz que crece en la seguridad del amor. Nos detuvimos en la nueva oficina en el Paseo de Montejo. Su letrero brillando suavemente bajo el sol de la tarde, Fundación Luz del Puerto. Adentro, voluntarios ordenaban papeles y recibían a clientes mayores con sonrisas pacientes. La fundación había crecido más rápido de lo que esperaba, ofreciendo ayuda legal gratuita a personas mayores engañadas o presionadas por sus familias.
Cada historia se sentía como una pequeña marea girando hacia la justicia. En mi escritorio, bajo una lámpara de latón, estaba la tarjeta plastificada que alguna vez decía invitada limitada. Había dejado de ser una cicatriz para convertirse en una brújula, recordándome cómo el silencio puede transformarse en fuerza cuando se encuentra con la verdad. Una carta de Javier llegó la semana pasada. La última línea decía: por fin entiendo lo que significa el respeto. La doblé con cuidado. La guardé en un cajón y me giré hacia la ventana, donde el reflejo de Elena sonreía junto al mío 2 vidas, firmes e intactas, frente a la luz